En el año 1928, los carnavales no solo fueron sinónimos de disfraces y bailes, sino también de conspiración, luego de que un grupo de jóvenes estudiantes aprovechara la festividad para confabular contra el entonces presidente de Venezuela, Juan Vicente Gómez, a quien planeaban darle un golpe de Estado el 7 de abril de ese año. Con el objeto de recaudar fondos para la realización de este plan para la Semana del Estudiante, se tenía planteado lo siguiente: desfile desde la Universidad Central de Venezuela hasta el Panteón Nacional, coronación de la Reina de los Estudiantes Beatriz I, recital de la juventud en un teatro capitalino, concentración juvenil en La Pastora. Debido a la participación de Pío Tamayo y otros exponentes como Rómulo Betancourt y Jovito Villalba, quienes leyeron diversos poemas, fueron estimados como inconvenientes por los cuerpos de seguridad y el gobierno decidió poner fin a los actos conmemorativos de la Semana del Estudiante, encarcelando a Tamayo y a los demás jóvenes. Los miles de estudiantes, cada estudiante, reinan en un mundo en promesas y un trajín de tormentas. Han abierto hoy sus pechos sobre más infinitos, al ver que oraculiza en tus manos llaneras el tripartito escudo de su federación. Mañana, anhelo, pueblo, mirandinos colores de la emancipación. Ante la inesperada reacción oficial y en actitud solidaria frente a lo que consideraban un injusto cautiverio, el resto de los estudiantes se entregó de manera voluntaria a la policía, lo que resultó una maniobra que desconcertó completamente a los cuerpos represivos. Posteriormente, el gobierno los trasladó al castillo de Puerto Cabello, permaneciendo allí detenidos 214 estudiantes durante 12 días. Por su parte, la Universidad de los Andes reaccionó casi enseguida frente a los sucesos, lo que sirvió para que en las principales ciudades se levantara una ola de protestas que hizo ceder al gobierno, que finalmente los liberó. Se quedó la huella de aquellos grupos combativos que desarrollaron los núcleos de los futuros partidos Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela, que cambiaron la política de la nación. Los carnavales de 1928 dieron pie a la conspiración contra Gómez, la cual no tuvo éxito, pero sobresalió porque los estudiantes de bachillerato y universidad dieron la pelea a una dictadura férrea. De esa revolución surgieron los principales políticos que más adelante dirigieron al país. En septiembre de 1957, Marcos Pérez Jiménez anuncia la realización de un plebiscito para reelegirse, contrariando la propia constitución adoptada por el régimen en 1953. Ante este anuncio, el Frente Universitario prepara un plan de acción y en un comunicado hecho público denuncia los planes continuistas del dictador. El 15 de noviembre se planifica una huelga universitaria que debía efectuarse en un principio el 19 de noviembre de 1957. Se pospone la fecha debido a esbirros infiltrados que tienen conocimiento de lo planificado. En virtud de esto, varios estudiantes son detenidos y se establece una nueva fecha para el 21 de noviembre. Los estudiantes llegaron a la UCB a las 7 de la mañana. Se dio inicio a las clases bajo una gran tensión. A las 7:30, las clases quedaron interrumpidas cuando grupos estudiantiles de las facultades de Derecho y Medicina distribuían propaganda. Simultáneamente, este reparto propagandístico se realizaba también en la Universidad Católica Andrés Bello, Escuela Técnica Industrial y Universidad Santa María. En la UCB, ese día se comisionaron estudiantes para hablar en las aulas de clase en las diferentes facultades. A las 8:30 comenzaron a llegar las fuerzas policiales y militares armados con carabina, machetes y bombas lacrimógenas. Las clases fueron suspendidas debido a que había presencia policial y militar permanente.
Del 22 al 25 de noviembre, la UCB permanecía abierta, pero los estudiantes que acudían resultaban atropellados o detenidos. La situación del régimen dictatorial continuó empeorando. Los enfrentamientos prosiguieron hasta la madrugada del 22 de enero de 1958, cuando se anunció la caída de la dictadura. Sectores populares, estudiantes, militares patriotas, intelectuales progresistas, fundidos en un solo pueblo, se lanzaron a las calles para manifestar su alegría por el derrocamiento de la dictadura militar. Caracas y todo el país vibraron y en muchos lugares de Venezuela, las oficinas de seguridad nacional fueron asaltadas, los presos puestos en libertad. En el amanecer del 23 de enero de 1958, Venezuela gritó «Libertad». Lo importante de ese día es que los estudiantes le perdieron el miedo al aparato represivo. La situación anterior al 21 de noviembre era de tal pavor que uno veía las camionetas amarillas de la Seguridad Nacional y cambiaba de acera. Eso cambió el 21 de noviembre y fue definitivo para la lucha. A comienzos de 1968, a pesar de la asignación de sustancias partidas presupuestarias para el Ministerio de Educación, surgió una creciente inquietud entre los estudiantes franceses, quienes criticaban la incapacidad del anticuado sistema universitario para dar salida al mundo laboral a un número cada vez más elevado de licenciados. Al mismo tiempo, diversos grupos inspirados por las ideologías anarquistas, trotskistas y maoístas manifestaron su oposición a la sociedad capitalista y al consumismo. Estudiantes de sociología de la Universidad de Nanterre, próxima a París, fueron particularmente activos y proclamaron que la universidad debía convertirse en el centro de la revolución contra el capitalismo. Su ocupación del campus provocó la clausura de la universidad a finales de abril, por lo que decidieron reunirse en la Sorbona. Al temer violentos enfrentamientos entre grupos de derecha e izquierda, se pidió la intervención de la policía, violando así la autonomía gubernativa de la universidad y su condición de lugar donde puede exponerse con toda libertad cualquier expresión. A consecuencia de todo ello, los sindicatos de estudiantes y profesores convocaron a una huelga general. Después de una semana en la que las manifestaciones estudiantiles fueron duramente reprimidas por la policía, los sindicatos obreros convocaron a una huelga general para el 13 de mayo. 9 millones de trabajadores respondieron a este llamamiento. Prohibido prohibir. Seamos realistas, pidamos lo imposible. La imaginación al poder. Los que hacen las revoluciones a medias no hacen más que cavar sus propias tumbas. Fueron las que abundaban en aquella época. Sin embargo, los sucesos sorprendieron al gobierno. Charles de Gaulle y su primer ministro, Georges Pompidou, estaban fuera del país y su respuesta fue vacilante, oscilando entre una postura conciliadora y la represión. En los últimos días de mayo, François Mitterrand declaró que estaba preparado para suceder al general de Gaulle. El 30 de mayo, miles de personas ocuparon los Campos Elíseos apoyando a de Gaulle, manifestando que habían sufrido ya suficiente desorden. Ese mismo día, de Gaulle proclamó su intención de permanecer en el poder y de disolver la Asamblea Nacional Francesa. Las elecciones, celebradas en junio, fueron un triunfo para de Gaulle. En este mismo año se firmaron los acuerdos de Grenelle y los sindicatos negociaron un incremento del salario medio del 12%. Sin embargo, de Gaulle estaba convencido de la necesidad de una reforma en la sociedad francesa y defendió la aplicación del concepto de participación. La revuelta de mayo del 68, como tal, no provocó cambios políticos realmente decisivos en la sociedad francesa. La universidad sí cambió. Los estudiantes y el profesorado progresista se adueñaron prácticamente de ella, pero luego fueron perdiendo ese poder poco a poco. En las fábricas, los trabajadores obtuvieron ciertas mejoras en su salario y condiciones de trabajo, y los sindicatos un aumento de su influencia. El Estado mejoró las prestaciones sociales en la vía del tan mentado estado de bienestar. ¡Contra
La rebelión recorría las calles de Alemania en 1968, cuando estudiantes y otros manifestantes pretendían cambiar la sociedad, con una estrategia de revuelta continua, indignados al ver antiguos nazis en altos cargos y enfadados por ver ciertas reformas legales que les parecían antidemocráticas. Uno de los cabecillas del movimiento estudiantil fue Rudi Dutschke, un joven elocuente y carismático, líder de los estudiantes socialistas. Para miles se convirtió en un símbolo de cambio y fue el blanco de un intento de asesinato por parte del gobierno en Berlín en 1968, del cual sobrevivió. Los estudiantes, para aquel entonces, culpaban a los medios de comunicación conservadores de haber propagado el odio contra su líder, Dutschke. Fueron otorgados más derechos y libertades a las mujeres y los niños. Se consiguió uno de los objetivos de los estudiantes, que consistía en una representación más democrática. Se produjo la liberación sexual. La generación del 68 incitó todo eso. La Marcha de los 100.000 fue una manifestación de protesta popular contra la dictadura militar en Brasil, que ocurrió el 26 de junio de 1968, en Río de Janeiro, organizado por el movimiento estudiantil y con la participación de artistas, intelectuales y otros sectores de la sociedad brasileña. Las detenciones arbitrarias eran las marcas de la acción del gobierno militar, debido a las crecientes protestas de los estudiantes contra la dictadura que se había instalado en el país en 1964. La represión policial llegó a máxima representación a finales de marzo de 1968, con la invasión del restaurante universitario Calabozo, donde estudiantes protestaron contra el aumento del precio de las comidas. Durante la invasión, el comandante de las tropas de la PM, Aloysio Raposo, mató al estudiante Edson Luis Souto Lima, de 17 años, de un disparo en el pecho. El hecho, que conmocionó a todo el país, sirvió para inflamar las pasiones. El día del entierro del estudiante, el enfrentamiento con la policía se suscitó en varias zonas de Río de Janeiro. En los días siguientes, las protestas tuvieron lugar en el centro de la ciudad, todas reprimidas con violencia, que culminaron el 2 de abril en la Misa de la Candelaria, cuando soldados, a caballo, arremetieron contra estudiantes, sacerdotes, periodistas y público en general. A principios de junio de 1968, el movimiento estudiantil se comenzó a organizar en un número creciente de manifestaciones públicas. El día 18, una marcha que concluyó en el Palacio de la Cultura dio como resultado la detención del dirigente estudiantil Yamar van der Weydt. Al día siguiente, el movimiento se reunió en la Universidad Federal de Río de Janeiro para organizar protestas y exigir la liberación de Jan y otros estudiantes detenidos, pero el resultado fue la detención de 300 estudiantes al final de la asamblea. 3 días después, una manifestación estudiantil frente a la Embajada de los Estados Unidos generó un conflicto que terminó con 28 muertos, cientos de heridos, miles de presos y 15 autos de policía quemados. Ese día se conoció como el Viernes Sangriento. Teniendo en cuenta el impacto negativo del episodio, los militares terminaron permitiendo una manifestación de estudiantes, prevista para el 26 de junio. Según el general Luis de Francia, 10.000 policías estaban listos para tomar medidas, si fuese necesario. Protestando con motivo de los aumentos de precios en la cafetería universitaria, los estudiantes ordenaban la comida y al momento de pagar la cuenta se rehusaban a hacerlo, dejando la bandeja servida en la caja. Pasados 40 años, la histórica jornada del 68 no deja de deslumbrarnos por su noble afán utópico, motivándonos a proseguir luchas aún pendientes y a emprender nuevos desafíos a fin de rescatar la promesa de lo posible. Tras el golpe de Estado en Chile en 1973 y el ascenso al poder de Augusto Pinochet, la represión selectiva que se produjo en industrias y campos sobre los sindicalistas y militantes de partidos de izquierda provocó que las manifestaciones antigobierno se trasladaran a un ámbito más cercano y confiable, como lo eran las poblaciones o donde la gente vivía. Otra forma fue en manifestaciones callejeras diurnas en las ciudades, donde era fácil pasar a ser anónimo o mezclarse entre la muchedumbre en caso de represión.
Esto condicionó a que los propios partidos llamaran a realizar manifestaciones contra el régimen en forma de protestas. Previo a la jornada en los días anteriores se multiplicaban las paredes pintadas con letreros llamando al día de paro o de protesta. Las octavillas y panfletos cubrían las calles, la prensa y radios de oposición llamaban a apoyar el paro. La primera protesta ocurrió el 11 de mayo de 1983 y sus características serán replicadas en todas las demás hasta 1986. Fue convocada principalmente por la Confederación de Trabajadores del Cobre y apoyada por diversos grupos de la oposición política. Su magnitud, diversidad y fuerza sorprendió no solo al gobierno, sino también a sus propios organizadores. Sin embargo, la protesta mayor y última fue convocada para el 2 y 3 de julio de 1986, produciéndose manifestaciones durante los funerales de los jóvenes asesinados. Las protestas cambiaron la mentalidad de muchos chilenos y posibilitaron que las organizaciones y movimientos de la oposición pudieran darse con fuerza en el plebiscito de 1988. La forma de manifestarse quedó en la cultura popular de los chilenos y cada 11 de septiembre, 1 de mayo o Día del Joven Combatiente pueden observar reminiscencias de las jornadas de protestas, como manifestaciones callejeras, fogatas, barricadas y velatones. Incluso en una propia protesta sindical de carabineros, estos pusieron velas en las calles. Un 4 de junio de 1989, China envió su ejército a la plaza de Tiananmen. El enemigo, estudiantes hartos de la corrupción y la represión gubernamental, cuyo nivel quedó más claro tras las protestas. Se desconoce exactamente cuántos murieron el fatídico día. El gobierno, en su momento, aseguró que solo fueron 241 individuos, incluidos soldados. Sin embargo, extraoficialmente se asume que fueron miles. Ejemplo de ello es la fotografía múltiples veces difundida del rebelde desconocido, un manifestante que el 5 de junio de 1989 decidió enfrentarse a una hilera de tanques tratando de cortarles el paso sin más arma que su propia convicción. A pesar de que la batalla no fue ganada, se inició la semilla de la resistencia civil pacífica frente al despropósito militar. Brazos caídos frente a los tanques, no pasarán. El mensaje de la fotografía no ofrece ningún lugar a dudas. Es la foto de un acontecimiento histórico local de relevancia mundial, un ícono de lucha por la democracia. Decenas de miles de chilenos volvieron a tomar las calles de la capital para exigirle al gobierno de Sebastián Piñera una reforma educativa de fondo. Se trataba de las más recientes de una serie de movilizaciones que han protagonizado alumnos, liceístas y universitarios, con un fuerte respaldo de los docentes y de organizaciones sociales y sindicales. El principal reclamo de los estudiantes era que el Estado brindara una educación pública gratuita y de calidad y que se prohibiera el lucro en la educación privada. Para el momento, el 25% del costo de la educación era financiado por el Estado, el 75% era pagado por los mismos estudiantes. La gente hizo sonar las ollas. La sociedad civil en general protestó desde las ventanas y balcones de los apartamentos, y eso indica que la simpatía está con el movimiento estudiantil. Los jóvenes que protagonizan estas marchas son de otra generación. No vivieron la dictadura, de modo que no tienen miedo al estatismo. Por ahora, todo parece indicar que estos jóvenes estudiantes continuarán llevando sus reclamos a las calles de Chile.